La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios, aquí a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Estamos en Jueves Santo. Hoy día estamos compartiendo en vivo y en directo con todos ustedes. Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Zapabuca Yali, Radio Quillabamba La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Se une también Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio San Valentín en Lampa, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta. AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, y además la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe, y también los canales de Facebook que nos están viendo en vivo y el canal de YouTube también que nos ven en vivo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, y Rosa María ya nos espera para hacer la mención del Día de la Universidad Católica. Muy buenos días, Rosa María. ¿Cómo estás en este Jueves Santo? Muy bueno. Así es, muy buenos días, Abel, muy buenos días a toda nuestra audiencia. Hoy es Jueves Santo, estamos en una edición especial justamente por la celebración de Semana Santa. Queríamos anunciar a todos que vamos a estar en unos minutos con Monseñor Castillo, obispo de Lima, pero antes tenemos que hacer la mención de la Universidad Católica. Ahora puedes elegir entre más de 300 cursos virtuales de pregrado y posgrado de la PUC, desde cualquier parte del país. Inscríbete y vive la experiencia de una educación a distancia de calidad. Ingresa a cursoslibrespregrado.puc.edu.pe o a cursosposgrado.puc.edu.pe en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muy bien, hay varias cosas que decir. Hoy día celebramos, como ustedes saben, la institución de la Eucaristía. También, por supuesto, se inicia lo que se conoce propiamente como la Pasión de Cristo. El día de hoy, en un ritual normal, en tiempos tradicionales, asistiríamos a la Eucaristía, a lo que se conoce, socialmente como la última cena del Señor, donde se reúne con los apóstoles, instituye la Eucaristía, les anuncia que va a ser tradicionado. Además, se produce el tradicional lavado de pies que replica lo mismo que hace Cristo y que está perfectamente explicado en los evangelios. Y luego, mañana Viernes Santo, día central de la Pasión de Cristo, se hacen oficio, no se celebra la Eucaristía. Hoy se celebra la Eucaristía y ya no se va a celebrar hasta la Vigilia Pascual. Eso es más o menos. Y para esto hay un programa que queremos invitar, vamos a conversar con Monseñor Castillo, queremos invitar a todos los que nos siguen a seguir el programa virtual que se ha diseñado con reflexiones, con pasajes muy comentados para que ustedes puedan vivir la vigilia, y los que deseen también, por supuesto, seguir el Vía Crucis, que lo pueden hacer perfectamente en casa. Así que hay actividades que se pueden realizar en estos 4 días para todos aquellos que pueden estar tristes o molestos porque no se han abierto los templos. Sí se puede seguir la Semana Santa desde casa, no hay ningún problema para hacerlo, y además creo que muchos lo van a hacer sentidamente este año porque, bueno, son tiempos muy duros, muy difíciles, tiempos de duelo. Y al mismo tiempo, mientras esperamos conversar con Monseñor Castillo sobre lo que significa el Jueves Santo a la luz de los acontecimientos que estamos viviendo, hay que señalar también que tenemos que ir a votar el próximo domingo. El próximo domingo 11 de abril hay que escoger autoridades para el Parlamento Andino, para la Presidencia de la República en primera vuelta y para el Congreso de la República en única vuelta. Esta mañana Datum ha publicado su simulacro de votación, a nivel nacional, pero realizado el lunes y martes, lo cual no permite recoger, sábado y domingo,
lo cual no permite recoger lo que ha sucedido durante los debates, que puede alterar un tanto la votación. Voy a compartir con ustedes los resultados de votos, perdón, de votos válidos para que ustedes tengan una idea de cómo están yendo las cosas. En realidad, no parecen cambios significativos. En votos emitidos, Acción Popular, Johnny Lescano tiene 12.1, Fuerza Popular, Keiko Fujimori, 7.9, Victoria Nacional, George Forsyth, 7.4, Renovación Popular, López Aliaga, 7.2, Avanza País de Soto, 6.5, Juntos por el Perú, Mendoza, 5.7, Perú Libre de Castillo, 3.7, Podemos Perú de Urreste, 3.5, APP de Acuña, 2.5, y el Partido Morado 1.5, y Somos Perú 0.9 y el PPC 0.9, ya abajísimo, ¿no? Otras agrupaciones 3.9. Pero en esta encuesta simulacro con cédula, 32.9 votan en blanco. Esto es predebate, lo cual todavía abre un espacio enorme, les digo, para que todo cambie. Sobre todo porque si bien Acción Popular sigue liderando, y en este caso por 5 puntos de diferencia en voto emitido, Fuerza Popular, Victoria Nacional, Renovación Popular, Avanza País y Juntos por el Perú están prácticamente empatados. De nuevo, lo mismo que hemos visto en las encuestas anteriores. Este domingo se publica la encuesta de Ipsos, que se va a realizar en realidad entre hoy y mañana. Entre hoy y mañana con cédula y con ánfora. Esa encuesta puede ser mucho más precisa porque ya recoge lo que hemos visto durante los 3 días de debate. Y el debate de ayer merece, como todas las mañanas, un comentario. La verdad es que de los 3 que hemos visto, creo que ha sido el peor de todos. No por culpa de los 6 participantes, ¿no? Hay que decirlo. Unos son más culpables que otros. Y vamos por lo que a todos nos sorprendió casi desde el primer round, la participación de Rafael Santos. Rafael Santos representa a Perú Patria Seguro, un partido de derecha, un partido que se proclama también pro vida, pro familia, un partido que abraza un credo, creo yo, bastante mercantilista en lo económico. Es decir, los Reyardo son una decisión de Cambio 90. Para hacerlo más claro, Perú Patria Segura es Cambio 90 con otro nombre. Es una rama, si quieren, del fujimorismo que se va para hacer tienda aparte. Eso es lo que es. Y Rafael Santos ayer resultó, claro, un buen representante de ese grupo político. Pero lo que fue a hacer trampa. Eso hay que decirlo. Miren, en un debate suceden, les he explicado 3 cosas. Se propone, se defiende y se ataca. Hay las 3. Rafael Santos no fue a defenderse porque nadie lo atacó. Rafael Santos no fue a proponer porque no propuso nada. No contestó ninguna de las preguntas que le hicieron, no se siguió por ninguno de los ejes temáticos planteados y que él había aceptado cumplir. Él fue a atacar. ¿Pero atacar a quién? A los adversarios de Rafael López Aliaga. Él no tiene ninguna posibilidad en estas elecciones, ninguna. Fue a prestarle un servicio a López Aliaga. Claramente, no contra Ciro Gálvez, a quien ignoró, obviamente no contra López Aliaga, pero sistemáticamente contra Johnny Lescano, contra Daniel Salaverry y contra Julio Guzmán. Repitiendo mentiras, que los $400,000 de Odebrecht, que el acoso, que tu título universitario, mentiras una tras otras, diciéndoles corruptos, diciéndoles barbaridades, Odebrecht, los lagartos, el club de los lagartos. Y hay que decir que se lo permitió la moderación. A Rafael Santos le han permitido anoche decir de todo. Y cada vez que uno de los 3 mencionados quiso defender, aunque sea una línea de los ataques que les daban, lo interrumpían y le decían que no conteste.
Entonces López Aliaga no puede decir que la moderación no le ha sido favorable, ¿no? Ya sería el colmo. Sería francamente el colmo. Y hubo dos momentos, uno en que sí, Julio Guzmán miró a la Cámara y dijo: es el colmo que un candidato venga acá a leer. Es una falta de respeto al público y a los demás. Tenía razón. Pero luego cuando dijo: está claro que el señor Santos es el chaleco de López Aliaga, ahí no lo dejaron seguir. Tampoco lo dejaron contestar a Salaverry. Tampoco lo dejaron contestar al Escano. Entonces, claro, ya se veía una cosa, la verdad, francamente bastante desbalanceada. Es verdad que hay que felicitar a los dos moderadores, porque sentarse ahí, después de haber sido insultados por López Aliaga, sobre todo en el caso de Mónica Delta, con la vulgaridad que le caracteriza, hay que ser de acero, ¿no? O sea, la verdad que fuerte, pero lo manejó muy bien. Pero sí creo que justamente a veces nos pasa a los seres humanos, para que no se diga que estamos favoreciendo a estos tres, vamos a permitir que estos que nos critican hagan lo que les dé la gana. Y creo que en ese sentido la moderación, al primer club de los lagartos, señalándolos con la mano: adiós, señor, hemos pactado sin adjetivos. Hemos pactado sin adjetivos. Para todos. Como te digo, ha sido un espectáculo triste por Rafael Santos, que ha sido alcalde de Pueblo Libre 8 años seguidos. No es que sea ajeno a la función pública, como él decía. Ha sido triste que se le vaya a recordar por el resto de su vida política de la manera en la que ha sido recordado anoche. Y se ha hecho esto, muchos tememos que haya un pacto de facto o un pacto verdadero, un pacto en el cual los jefes de prensa, los consultores en medios hayan conversado y hayan quedado en que esto se iba a desarrollar de esa manera. Porque luego López Aliaga no atacó a nadie, no se defendió tampoco y leyó. O sea, su propuesta ni siquiera se ajustaba a la pregunta. Simplemente tenía unas páginas que tenía que leer y las fue leyendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo, completamente perdido entre los papeles, balbuceando. En algunos momentos arrastraba las palabras. Era como si leyera bullets, talking points, o sea, bullets, pero sin ningún orden. Era incapaz de darles una cadencia, un ritmo, algo, un poco de energía. Algunas personas pensaban que había tomado alguna medicina de algún tipo que le había caído mal. En un momento él dice: estoy afónico, por eso no se me entiende. En la noche dijo que estaba enfermo, en un programa de Willax, a donde fue inmediatamente, porque parece que es ahí el único sitio donde puede hablar bien. Pero la verdad que fue lamentable, fue una presentación francamente lamentable. O sea, él solo no podía contra los demás, entonces tenía que tener a alguien que hiciera la parte del ataque. Él no se defendía de nada, había amenazado que no podían hablar de sus impuestos, que no podían hablar de Reactiva, que no podían hablar de Panama Papers. Hay que leer lo que ha publicado el IDL ayer. Lo que ha publicado el IDL ayer, créanme que a todo el sector empresarial peruano que veía con buenos ojos a López Aliaga, algo le debe decir. Eso no pasa ninguna norma de compliance en el mundo. La conducta empresarial de López Aliaga con su ex socio. Impresionante. Estamos hablando de palabras mayores. Entonces, se presentó mal, habló mal, propuso generalidades que no aterrizaban en nada. De ahí quedó el señor López Aliaga, que yo creo que él y Santos han sido francamente lamentables y lo peor que hemos visto en la secuencia de 3 días. Como alguien decía ayer, Acuña no habla bien, pero por lo menos no lee. Tú no te presentas a un debate de ideas sin siquiera haber desarrollado 2 o 3 ideas propias, teniendo que leer un papel. Se supone que López Aliaga se patrocina como profesor universitario, como primer puesto en la Universidad de Piura, como promotor educativo. No todos somos, ojo, no todos somos dotados para el habla. Está muy bien, pero no te promocionas pues como el dotado de la elocuencia y resulta que no puedes con un debate.
Y lo que se notaba, les voy a decir que es lo más penoso de todo, es la falta de preparación. Porque uno puede ser poco elocuente, pero si uno entrena, mejora. Si uno tiene sus ideas claras, bien trabajadas con su equipo, las ensaya muchas veces, puedes hacer una apertura, puedes hacer un cierre, tienes tus notas a la mano, por cierto, pero sí sabes lo que vas a decir. Ayer López Aliaga no se sabía lo que iba a decir. Él no se lo sabía. Era francamente penoso. El caso de Ciro Gálvez es un caso muy especial, donde se demuestra que es muy importante tener traducción simultánea en debates nacionales. El quechua es un idioma que se habla en el Perú, es una lengua oficial, y por lo tanto el Jurado Nacional de Elecciones tendría que haber tenido una traducción simultánea con letritas rápidamente en la pantalla. En beneficio de los moderadores hay que decirlo, porque por amigos que conocen quechua, que me iban traduciendo rápidamente, el señor Ciro Gálvez insultó varias veces a todos los presentes, y lo mínimo que les dijo fue opas, ¿ya? Entonces, claro, no lo podían callar porque los moderadores y el resto de los candidatos no hablan quechua. Me sorprendió porque Johnny Lescano sí entiende quechua. No sé si sea quechua hablante, pero lo entiende bastante bien. Entonces, pero bueno, lo dejaron hablar y a él sí no lo pudo parar nadie. Creo que el señor Ciro Gálvez fue a buscar justamente un nicho. No fue a ganar el debate ni a ganar las elecciones. Fue a buscar un nicho de votación propia al cual quiere fidelizar. Es un poco como lo que hizo Pedro Castillo el día anterior. No le fue a quitar votos a la derecha, fue a quitarle votos a Verónica Mendoza por la izquierda, radicalizando su izquierdismo y fidelizando a los que eran suyos. Creo que el señor Ciro Gálvez hizo eso también, aunque sus propuestas, digamos, eran bastante fantásticas, ¿no? Pero en fin. Y luego el pelotón que sí se tomó en serio la tarea, Salaverry, Guzmán y Lescano. Yo creo que ganó el debate Guzmán, porque me parece que en la parte propositiva, por lo menos sus propuestas tenían consistencia, ¿no? Con el presupuesto público, con las leyes vigentes, con la Constitución. Lescano y Salaverry fueron extremadamente generosos con el presupuesto nacional, sobre todo Salaverry. Salaverry iba a hacer 40 penales. Yo decía, 40 penales, pero ni un partido de fútbol. No, se refería a 40 cárceles. 40 cárceles. 40 cárceles es lo que hay hoy en el Perú, me parece, operando. Hay un poquito más. Pero es casi lo que hay en el Perú. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo vas a hacer 40 penales en un gobierno? Un gobierno, si hace 2 penales bien hechos, ya es bastante. 3 o 4, bien. Más no se ha hecho. No hay ningún gobierno que haya podido hacer 10 penales. O sea, no le alcanzaba el presupuesto de los 5 años para hacer lo que ha prometido en una noche. Johnny Lescano continuó con el tema de que las patentes, las vacunas, francamente ya se lo han explicado 20 veces, ya insistir en el error es francamente penoso. Todos concuerdan en que al 31 de diciembre vamos a estar todos vacunados. La pregunta es cómo hacerlo, ¿no? Esa es la gran pregunta. Y creo que en eso el señor Guzmán sí metió más ciencia, tiene un buen equipo de ciencia, habló de oxímetros, habló de concentradores, habló de cuarentenas inteligentes, habló de vacunación con alumnos universitarios. En otras medidas también fue mucho más consistente. Salaverry ofrecía que las Fuerzas Armadas patrullen las calles las 24 horas del día, los 365 días del año, todas las calles, todos los parques y todas las plazas. Creo que no ha cuantificado su propuesta. Eso es absurdo. Y Johnny Lescano seguía en esta oferta voluntarista, si quieren, pero poco realista de lo que se puede hacer en materia de seguridad y en materia de educación y en materia de corrupción. No aterrizaba, era demasiado propositivo. Ninguno de los dos, hay que decirlo, ni Salaverry ni Lescano, pasaron al ataque, tampoco Guzmán. Se defendieron poco, pero no atacaron.
salvo en el momento en que Guzmán dice, oiga, el señor López Aliaga está leyendo, ¿no? Nótese que ha venido a leer, nótese, pero nada más. Y no cayeron en la provocación constante, sistemática de Santos, que no paró de insultarlos, porque no vino a otra cosa sino a insultarlos. Y ese fue el resumen de ayer. Entonces, en esas circunstancias no fue pues el mejor debate para apreciar quiénes son nuestros mejores candidatos. En las 3 sesiones, si uno pone juntos a todos, creo que los ganadores de estos debates son Bengolea, Mendoza, Ollantumala y Guzmán. Esos 4 realmente hicieron su trabajo, hicieron su tarea. Si los pusieran a los 4 juntos, creo que tendríamos un debate de verdad muy interesante, pero de verdad muy interesante, con posiciones contrapuestas de gente que ha trabajado. También creo que hizo su trabajo Keiko Fujimori el primer día, pero digamos que podría entrar en este grupo de 5, y George Forsyth hasta que metió la pata hasta adentro, atacando a las mujeres. En el segundo bloque, digamos, de personas que han hecho la chamba, si quieren, ahí viene un primer bloque. En el segundo bloque está, tal vez podríamos poner del primer día, a ver, permíteme revisar de nuevo la lista para que no se me olvide nadie. Del primer día podríamos poner a Marco Arana, ¿no es cierto? Del primer día podríamos poner a Andrés Alcántara, a Pedro Castillo y Urresti, a De Soto, y luego hay un grupo que es, como dicen, ya, resto del mundo, ¿no? Donde podría yo claramente a César Acuña, donde podríamos poner también a Santos, a López Aliaga, ¿no? O sea, ya son los que no pueden con el formato. Bueno, ya José Vega, que no fue, ¿no? Y Andrés Alcántara, que también había ido a otra cosa. Pero hay como un grupo que destaca, repitamos la lista: Verónica Mendoza, claramente Verónica Mendoza y Alberto Bengolea del primer día, Ollantumala del segundo día, claramente, y del tercer día, claramente, Julio Guzmán, ¿no? Y el segundo pelotón, digamos, que estarían Johnny Lescano, que estarían Daniel Salaverry, que estaría De Soto, que estaría Pedro Castillo, tal vez Urresti, Marco Arana, ¿no es cierto? Ese es otro pelotón. Y el pelotón final, donde están Acuña, donde está Vega, que ni siquiera quiso ir, donde está Rafael Santos y Rafael López Aliaga. Me parece que esa es más o menos la composición de ganadores, perdedores del debate, no de las elecciones, ¿eh? Eso es otra cosa, eso se define el próximo domingo. Pero sí, las cosas han quedado más o menos así. Claro, esto es una apreciación completamente subjetiva, ¿no? Cada uno tendrá la suya, pero de lo que yo he visto en estos 3 días, me queda claro que sí hay un grupito que ganó y un grupito que no tenía nada que hacer en un debate, y un grupo, un pelotón en el medio, donde están todos, pues, ¿no? La mayoría. O sea, yo creo que hay 3 que están muy por debajo, o 4 se ponen a Vega, 4 que están muy por encima, ahí van 8, y los otros 10 en el pelotón intermedio. No sé, Abel, ¿cómo lo vistes tú? Si ya tenemos a Monseñor Castillo para conversar. En un breves instante, Rosa María. Bueno, yo de los 3 días también creo que el mejor, por toda la experiencia televisiva que tiene, por la fluidez y la consistencia de sus propias ideas, que a veces hay que decirle a la gente que cuando hablamos de esto, hablamos de la exposición, de la forma, no es que, porque por ahí, ustedes están a favor de, no, sino simplemente a mí me pareció el más consistente en su trabajo para el debate fue el señor Bengolea. A mí me pareció Claro, de todos, yo, ¿no? Y claro, las señoras, ¿no? Las dos yo las vi más o menos parejas, la señora Verónica y la señora Keiko, ¿no? Eh, se- sí. bueno, y el señor Guzmán ayer que también estuvo bastante consistente, ¿no? Así que más o menos por ahí Y vamos. Ollantumala, porque, mira, Ollanta, lo que la- la- pasa es que además de la experiencia y el talento que puedas tener en un debate propio, o sea, se notaba claramente que Keiko Fujimori había hecho su tarea. O sea, ujú, sí, sí. eso es lo que la gente tiene que notar, ¿no? Verónica Mendoza y Keiko Fujimori se habían aplicado bien.
Ollantumala había hecho su tarea, Bengolea había hecho su tarea, Guzmán ayer incluso está sobreentrenado en algunos momentos, ¿no? Pero sí se habían tomado esto en serio. Entonces ahí tienes 5 que podrían debatir porque sí hacen la tarea, pues. O sea, si tú eres profesor, dices, a ver, ¿quiénes han hecho bien la tarea? Estos 5 pasan a una siguiente ronda, ¿no es cierto? Pero no hizo la tarea Vega, ni siquiera se quiso presentar, no hizo la tarea López Aliaga, no hizo la tarea Santos, ¿no? Acuña trató de hacer la tarea, pero no pudo, pues está completamente fuera del juego. 4, ¿ya? Ahí tienes 5 arriba, 4 abajo. Ya, 9 al medio. Como una clase. O sea, tienes los que pasan bien, los que dejarlas y los que pasan entre 10 y 14, ¿no? El pelotón. Eso es lo que hemos visto. Más o menos así se ha organizado. Y no es que esté, miren, arriba estoy poniendo a Bengolea con Verónica Mendoza, o sea, es el espectro completo, ¿no? A Keiko Fujimori con Guzmán y a Ollantumala, o sea, más variado no puede ser, pero es que estamos hablando de gente que se tomó el debate en serio. Esto tienes que tomártelo en serio. En esta circunstancia, además hay que decirlo, donde no hay mítines de cierre, donde no hay campaña física, personal. Entonces, este tipo de presentaciones es tu meeting de cierre, es realmente lo último de gran impacto mediático que vas a hacer antes de que la gente vaya a votar. ¿Cómo no te lo vas a tomar en serio? O sea, es el discurso de tu vida. Entonces, eso tienes que tomártelo en serio. Y creo que Guzmán ayer se lo tomó en serio. Entendió que era el discurso de su vida y hizo el trabajo. Probablemente no le sirva a Bengolea, ni a Guzmán, ni a Ollantumala, que están muy atrás. Probablemente no le sirva. Pero lo hicieron y tuvieron respeto por el público. Y creo que en política, yo siempre les digo que las campañas sacan lo mejor y lo peor de las personas. Y hemos visto en estos debates eso. Lo mejor y lo peor. Gente que se dedicó a hacer una tarea completa, bien hecha, y gente que simplemente no respetó al público, le llegó, me paro y me voy, me largo, no cumplo mis pactos, no di mi palabra, no voy. Eso es lo que hemos visto ahí, en estos 3 días, lo mejor y lo peor. Y yo creo Y así también, son las campañas. sí, yo creo que el señor López Aliaga también perdió una gran oportunidad. Pensé que lo iba a hacer y eso creo que le iba a sumar muchos puntos cuando empezó a hablar de las mujeres y pidió perdón. Yo dije, caramba, si es inteligente va a voltear y le va a presentar, siquiera con una venia, ¿no? A la señora Mónica Delta que a mí me ha ofendido. Yo dije, ahí se gana muchos puntos, ¿no? Si hubiese dicho, señora Mónica, le pido excusas por las palabras y punto, y seguía con su discurso. Eso, pero no, desaprovechó, no dijo nada de eso, él habló en general, ¿no? Entonces no era creíble. O Sí, sea, sí. le habían escrito un texto en el que tenía que hablar de las mujeres porque sabe que no tiene el voto femenino. Es uno de los pocos casos en que el voto masculino y femenino es muy diferenciado y sabe perfectamente que no tiene el voto de las mujeres. ¿Cómo lanzas a decir que vas a estar con las mujeres cuando al frente tienes a la moderadora que has insultado? O sea, no es consistente entre la palabra y la acción, no hay ninguna consistencia y el público lo sabe perfectamente. Entonces, como tú dices, si hubiera dicho, señora Mónica Delta, quiero pedirle perdón a Ajá. usted y a otras periodistas mujeres que se han sentido ofendidas por mi campaña, esto no va a volver a pasar, hemos aprendido la lección, 1000 disculpas y sigo Uf, adelante. Ni una palabra, como si no subía. existiera. Sí, sí, quedaba muy bien. Hubiera quedado bien, pero te das cuenta que ese no es el ánimo, ni el suyo, ni el de sus asesores. Porque sus asesores creen que diciendo prensa mermelera, prensa mermelera, prensa mermelera, que lo dijo ayer también, ¿eh? Arrancó con prensa mermelera y de ahí Odebrecht prensa mermelera 3 o 4 veces y de ahí lo agarró Santos Odebrecht. No prensa mermelera, ¿eh? Santos no se metía con la prensa. Pero él sí lo dijo y de ahí lo dejó. Porque creen que diciendo prensa mermelera van a ganar las elecciones. Tienes que estar realmente muy mal asesorado para creer que insultando periodistas, todos insultando a mujeres periodistas, vas a ganar una elección.
Porque en el supuesto negado de que la ganes, tu popularidad va a ser de muy corto aliento, porque la gente no es tonta y se da cuenta de a lo que nos estamos enfrentando todos, no solamente nosotras, todo el Perú. Le fue muy mal ayer a López Aliaga, no convenció en nada, ni siquiera, como tú dices, algo que podía haber sido propositivo, logró tener algún efecto, ¿no? Así es. Y bueno, vamos a ver las encuestas de este fin de semana son las que van a hablar del día de hoy, el domingo, ¿no? El domingo Así tenemos es. encuestas. Y Jueves y viernes, me parece que hoy y mañana hacen campo todos, hacen campo Ipsos y hace campo IEP. El domingo es el último día de publicación de encuestas, eso es bien importante recordarlo. Entonces, el lunes de la próxima semana podemos hablar de las encuestas que se publiquen el domingo, pero ya no podemos hablar de nuevas encuestas. ¿Qué sucede? Sí se hacen encuestas por encargo, se hacen durante la semana, pero no se pueden publicar. Que yo sepa, nadie ha encargado encuestas. Entonces, lo que vamos a tener es el simulacro del sábado 10 de abril, que se hace ¿para qué? Para contrastarlo con el boca de urna. Porque para todos los que hacen estadística, el simulacro de la tarde del 10 de abril es mucho más preciso que el boca de urna. Porque la gente miente saliendo a votar. Entonces, eso es lo último que vamos a tener antes de ir a votar. Para los que están buscando voto estratégico, van a tener que esperar hasta el sábado 10 de abril. Muy bien, a ver, creo que ya tenemos que irnos a sí, la pausa para engancharnos con el obispo de Lima. así es, vamos a ir a la pausa, Rosa María, porque ya Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima y primado del Perú, nos está esperando y va a ser muy interesante escucharlo en este momento de Semana Santa, de elecciones y de la peste y de la pandemia. O sea, hay muchas interrogantes que yo estoy seguro que Monseñor nos va a ayudar a entender. Vamos a la pausa y volvemos. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos están escuchando por Radio Santa Rosa, en Chimbote Radio Santo Domingo, en Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado Radio Madre de Dios. Son las emisoras dominicas del Perú. También nos escuchan en Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Lampa Radio San Valentín, Huancayo Radio Cumbres, la radio del Arzobispado de Huancayo, Satipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, Yurimaguas Radio Oriente, Cajamarca Radio Los Ángeles, AM Tagua, nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta y todo el Perú. Nos sigue a través del Facebook y del YouTube, todo en directo. Rosa María ya se encuentra con Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima y primado del Perú. Adelante, Rosa María. Así es, tenemos el gusto de tener al obispo de Lima. Hoy es Jueves Santo, un Jueves Santo tan especial como decíamos al principio del programa, porque es un Jueves Santo en el que no se va a poder participar de la Eucaristía, pero sí hay un programa alternativo virtual, donde todos podemos participar. Monseñor, gracias por estar con nosotros. ¿Nos escucha bien? Sí, Rosa María, muchísimas gracias por invitarme también. Estoy muy contento de estar nuevamente en Radio Santa Rosa, que siempre los llevo en el corazón, que son tan generosos, llegan a tanta gente que estaba en los lugares más lejanos. Muchísimas gracias por conversar hoy día. Monseñor, ¿cómo vivir la Semana Santa en circunstancias como esta? Por un lado, una pandemia, duelo, muerte, tristeza, carencias. Por otro lado, un proceso electoral que lo tenemos encima cada 5 años, es verdad. Decisiones que hay que tomar el próximo fin de semana. Y en medio de eso, encerrados, ninguno de nosotros, usted tampoco, puede salir del lugar donde estamos viviendo. ¿Cómo vivir la Semana Santa en estas condiciones? Bueno, una cosa muy importante es que hemos pasado ya un año y hemos aprendido muchas cosas, porque tenemos que situarnos siempre en que no estamos en situaciones en el mundo cotidianas normales. Estamos al final de una crisis, yo siempre lo repito,
porque necesitamos entender que el mundo no está en una situación fácil. Está llegando a fin una época que está mostrando muchos signos de fragilidad en un mundo que se creía muy fuerte. Y entonces, un poco sucedió en la época de Jesús también. Él estaba al final de una época. Y entonces, lo que pasa es que coincide, nosotros los que vivimos cotidianamente vemos las cosas muy en lo coyuntural y creemos que son anécdotas. Y no son anécdotas, están condensados en cada acontecimiento, en cada decisión, problemas enormes. Pero no es algo así como querer solucionar el comprar para un pie grande un zapato chiquito. ¿No? Nuestras soluciones son muy poco capaces de tener la amplitud que se necesita para poder aceptar ese pie, ¿no? Y en ese sentido, hoy día la situación de confinamiento, que es difícil y además de dolor que estamos viviendo, que es tan grande, necesita readaptarse porque quizás el Papa por eso tuvo una gran intuición, declarar este año que él preveía que iba a ser muy similar al anterior, como el año de San José y de la familia. Porque por lo menos tenemos una condición concreta, el estar reunidos en casa o en comunicación con otras casas, de tal manera que afianzamos la iglesia desde sus bases, como fue a los inicios. Y entonces la iglesia siempre ha tenido la capacidad de saber escuchar y vivir al Señor en circunstancias distintas. Si no hubiera persistido, si la iglesia hubiera hecho los ritos del inicio, hubiera repetido lo mismo, es verdad que hay elementos de repetición, porque son por fidelidad a los gestos que hizo Jesús, pero siempre viviéndolos en forma adaptada, de tal manera que no se restringió a una religión de costumbres, sino a una religión de testimonio del Señor en circunstancias distintas. Y yo creo que estamos ante eso. ¿Cómo vivir entonces en medio de la pandemia, el confinamiento y un periodo electoral? O sea, vivir esta situación con profundidad y aprender en los momentos más, digamos, concretos en donde tenemos que vivir la experiencia religiosa de la fe, saberla vivir acompañando el camino humano y espiritual que estamos desafiados a vivir, ¿no? Y, Monseñor, lo hemos comentado antes, pero me gustaría volver a ir por ese camino. ¿Usted cree que ha habido un resurgimiento de la fe de muchas personas ante esta situación desesperada? Sin duda, yo creo que lo que pasa es que es un resurgir distinto, porque es un resurgir a partir del dolor que sentimos cuando decimos, por ejemplo, ¿por qué, Señor, pasa esto?, ¿no? Y también tenemos que aprender a hacer la pregunta fundamental, ¿para qué? ¿Hacia dónde se orienta esto?, ¿no? Y eso es lo más importante, o sea, convertir el por qué, que es una protesta, ¿no?, en el para qué, es decir, qué sentido tiene y cómo podemos orientarnos en esta situación. Y eso es la pregunta más difícil de resolver, porque los que quedamos vivos tenemos que retomar todo el sufrimiento de los anteriores que nos han dejado, para que su historia no sea una historia que caducó simple y llanamente, ¿no?, sino que la recojamos y avancemos hacia crear un mundo de acuerdo al sentido que ellos mismos vivieron y que nosotros estamos desafiados a vivir. Y ese sentido hoy día siempre está presente en la capacidad de desarrollar formas de amarse y de ayudarse, ¿no? Desde algunos grupos no católicos critican nuestro cristianismo porque señalan que la máxima representación de nuestra fe es un Cristo crucificado. Es un Cristo no resucitado, sino crucificado y muerto. Y que hacemos una exaltación de la muerte más que una exaltación de la resurrección. ¿Cómo se responde a eso? Bueno, muerte y resurrección en Jesús son lo mismo, porque son actos de amor. De tal manera que si exaltamos a un Cristo crucificado,
es porque hay el gesto de aceptar la muerte, de quedarse en la cruz, porque la última tentación es bájate de la cruz, es el gesto de transparentar la misericordia del Padre. Lo que el dilema para el que vino Jesús a resolver a la humanidad, digamos, con toda firmeza y entrega, es el dilema humano que además se había arrastrado por Israel, es si Dios, digamos, bueno, sabían que los hebreos que Dios los había amado y que Dios es amor, pero decía, pero también es venganza. Es un Dios justiciero que exagera en su justicia a través de la venganza contra sus enemigos. Y entonces no estaba claro que Dios era amor y solo amor, que evidentemente como amor implica también la justicia, pero la justicia no vengativa, sino la justicia adecuada que permite el arrepentimiento del pecador y la extensión de la mano incluso al pecador para que se arrepienta. Eso no estaba en la ley. Habían ideas, ¿no? Yo quiero la conversión del pecador y no su muerte. Pero luego las acciones que desarrollaron los sacerdotes eran eso. El caso de Jesús mismo, por haber testimoniado el amor del Señor, aprovechan para matarlo y desaparecerlo porque no les convenía una religión de amor. Entonces, quienes están predicando la muerte y la venganza son los sacerdotes aliados a los romanos. Jesús, en la aparente pasividad, hay una actividad muy profunda que es la delicadeza de gestos de amor permanentes que llegan al gesto final. Porque la delicadeza, yo lo he explicado el domingo pasado en la misa de Domingo de Ramos, ¿no? Jesús en el Evangelio de Marcos reconoce el gesto gratuito de la mujer y la enaltece, la defiende, ¿no? Para que justamente puedan comprender los discípulos y todos que cuando hay una situación extrema, lo que queda es simplemente amar, ¿no? Hasta las últimas consecuencias. Y ella lo prepara para la sepultura en el sentido de que intuye hondamente que este hombre había hecho el bien y lo iban a matar, había una decisión de matarlo. Entonces la cruz es un signo de el amor de Dios porque, como dijo el Papa, Jesús, digamos, no estaba ahí en la cruz por el poder de los clavos, sino porque no quería bajarse de la cruz, quería mostrar que Dios no se va a vengar. Y justamente se rompe, ¿no?, el velo del templo, se rompe el velo de una religión vengativa, justiciera, a no más, que responde con las mismas armas siempre, y que en realidad anuncia el mismo Dios de siempre. El Dios que nosotros nos creamos, es el Dios al cual adoramos y después simultáneamente le pedimos que nos dé chivilines o que se venga esa gente que hacía misas, por ejemplo, de venganza, ¿no es cierto? Misas de maldición. Y ha habido intentos de eso en la historia. Y entonces eso no ocurre, ¿no? Esa terminación definitiva de la idea de Dios es la novedad del cristianismo. Monseñor, la fe se ha metido en la campaña. No necesariamente la fe católica, pero la cristiana, la evangélica, y se ha metido en la campaña, digamos, para utilizar la práctica de determinados políticos como una carta de presentación de su bondad o del bien que hacen. Esto es peligroso, lo hemos visto antes, el Estado peruano no es confesional, pero yo quisiera un comentario sobre lo que usted está viendo de esta, yo diría, utilización de la fe como parte de la propuesta política para elegir un presidente. Bueno, yo lamento mucho el que, diríamos, se haya hecho esto, porque ya en la Iglesia hay una larga reflexión. Me refiero a los católicos que han hecho esto, también los hermanos separados, ¿no? Pero una larga reflexión y decisión de la separación entre religión y política, religión y poder, o iglesia y poder. ¿Y qué es lo que pasa? Que es evidente que el Evangelio y el mensaje de la Iglesia tiene repercusiones en lo político. Los obispos
los obispos de Estados Unidos, ahora en las últimas elecciones. Yo he leído el domingo este texto al final de la misa, perdón, el martes, lo he leído para mis curas. La Iglesia está involucrada en el proceso político. ¿Por qué? Porque repercute su palabra, no es una palabra, es una palabra profética, pero no es partidaria de ningún partido, dicen los obispos de Estados Unidos. La Iglesia no puede abogar por un candidato o partido político sobre los demás. Lo dicen los obispos norteamericanos, que inclusive no pueden tener una discrepancia con el que probablemente iba a ser elegido, pero no decide uno de los dos. Ya no le llama, este es el de las tinieblas y este es el de la luz. Esa es una equivocación. ¿Por qué? Porque ningún candidato puede cumplir como ser humano todos los principios de la Iglesia. Entonces hay que dejar en libertad a que uno se forme su conciencia y en esa conciencia hacer la decisión que en fe, en la sinceridad de la persona, le parece la mejor. Pero yo, tomarme el atributo como obispo o como sacerdote, de decir, votas por estos y no por estos, eso es entrar en la conciencia en forma perniciosa. Eso es el que yo he decidido. Yo escribía, señor, yo escribía la semana pasada que yo cuando era chica a mí me enseñaron que si el sacerdote hacía eso durante la homilía, uno se paraba y se iba. Así es, era un abuso. Así es, ese es un abuso. Totalmente, es un abuso. Mira, dicen los obispos de nuestra causa es la defensa de la vida y la dignidad humanas y la protección de los débiles y vulnerables. Así termina, pero por lo tanto, esta visión del bien común es la que, con todos los principios que están ahí presentes, pero claro, como ningún candidato jamás va a cumplir todo, yo tengo que hacer una reflexión para ver quién creo yo que puede ser posible que... Porque hay unos que, por ejemplo, pueden estar defendiendo mucho un principio determinado, pero ser completamente contrarios a la fe respecto de otro. ¿No es cierto? Y entonces yo creo que es un problema, evidentemente, pero no lo podemos resolver. Eso se resuelve en la decisión personal, consciente, responsable y profunda, en la sinceridad de la persona que, creyendo, dice, creo que esta persona en estas circunstancias podría transmitir mejor la posibilidad del mensaje en lo cual yo creo, que es consecuencia de mi fe. Pero no es una consecuencia exacta y predeterminada en uno, que entonces identifica exactamente, no, por favor, porque estamos endiosando a una persona. Y eso es muy peligroso. Cualquiera que sea, no digo tal o cual. Por eso es que yo no me atrevo, justamente creo que así como hay que respetar la vida y a los desvalidos, hay que respetar en relación al acontecimiento electoral, siempre la conciencia de las personas, su libertad. Y la Iglesia educa en la libertad. Pero lo que sucede es que siempre el sacerdote, el obispo, tiene autoridad, se le reconoce autoridad. Claro. Entonces, si su consejo manipula el voto... es terrible. Entonces, totalmente. Así es muy peligroso. Mira la segunda frase que yo he elegido para colocarlas como las líneas de mi arquidiócesis, y creo que son universales, ¿no? La Iglesia participa en el proceso político, pero no debe ser utilizada por él. Ni tampoco debemos dejarnos utilizar por él. Damos la bienvenida al diálogo con los líderes políticos y candidatos. Buscamos encontrar y persuadir a quienes ejercen cargos públicos. Los eventos políticos y sociales y las oportunidades de fotografiarse no pueden sustituir el diálogo serio. Aquí no es cuestión de salir en la peliculina, no es sustituir, digamos, la superficialidad de una preferencia que un grupo determinado se ha puesto de acuerdo para organizar y decir con lo que es la institución eclesial, que en su conjunto, para tal caso, que vayan fuera del púlpito, hagan sus manifestaciones y pongan su título de partido. Lo que pasa es que en el caso concreto de los sacerdotes o obispos, diríamos, si salimos así con un rótulo de partido, como se ha hecho en algunas homilías, en realidad lo que están haciendo es contravenir la misión, el munus que tenemos de profetas, sustituyéndolo por la propaganda a ciertas personas.
Eso es grave. Yo creo que, digamos, las mismas autoridades máximas de la Iglesia tendrán en cuenta este asunto. Yo personalmente, como arzobispo, pienso que, no solamente pienso, sino que como arzobispo, a nombre de la Iglesia, niego que esa es la forma adecuada y es magisterio de la Iglesia el respeto de la libertad. Ha costado mucho, además son 2000 años de historia en los cuales justamente la Iglesia ha tenido que apartarse, justamente el poder temporal, ¿no? Así es, y además justamente porque es lo que hace Jesús, ¿no? Jesús muere por todos. Mira lo que dice el cardenal Parolin, que es bien interesante. Creo que usar los símbolos religiosos para manifestaciones de parte, como son los partidos, corre el riesgo de abusar de estos símbolos. Por nuestra parte, no podemos permanecer indiferentes ante esta realidad. Y finalmente, creo que la política partidaria divide. En cambio, Dios es de todos. Invocar a Dios en favor de sí mismos es siempre muy peligroso, ¿no? Yo creo que está claro, más claro el agua. Claro, hay que hacer la advertencia, ¿no? Porque ahora, he escuchado un audio que no es de un sacerdote, pero, como digo, un audio asustabeatas, ¿no? Porque nos dice la persona que habla que los candidatos que no están a favor de la vida tienen que ser, pues, bueno, el audio considera cuáles son, ¿no? Evidentemente, no lo voy a repetir yo, pero digamos, que si uno vota por una persona que no es abierta a la vida, entonces está excomulgada ipso facto. O sea, la excomunión o la dispensa más o menos ¿una persona puede ser excomulgada por votar? ¿Un católico puede ser excomulgado por votar? Ahí hay un exceso en la consideración de el principio vida, que además es múltiple, son todas las vidas, desde la vida del niño por nacer hasta la ancianidad y la vida de los pobres, ¿no? Todas las vidas. Digamos, a veces quien tiene una posición distinta respecto del tema del aborto, que es evidente yo, y como iglesia oficialmente... Creo que he perdido la comunicación, Abel. ¿Aló? ¿Entiende? ¿Aló? ¿Se escucha? Ya, todos estamos saliendo bien, no te preocupes. Adelante, monseñor, por favor. ¿Ahora sí? A ver, ahora sí, ¿escuchas? Perfecto. Ahora creo que estamos mejorando, ahora sí. ¿Sí? Todo bien. Ahora sí, no, pero adelante, por favor. Sí, es que a veces a veces hay interferencias. Yo le preguntaba si alguien puede ser excomulgado por votar. Claro, yo creo que eso es... cada uno vota según su conciencia y las consecuencias de sus actos se viven. Ahora, poner como condición previa que una determinada decisión ya está estrictamente, hay que ver cada caso, y además, como es late sentencia, o sea, tú dices ipso facto, late sentencia, eso se ve con el Señor, ¿no? Pero lo que digo es que, mira, el problema de la vida ciertamente que es complejo hoy día. De todas maneras, las leyes abortistas es clarísimo que, digamos, hay que buscar juntos evitarlas. Pero, por ejemplo, hay todo un proceso de diálogo sobre esos problemas y sobre otros temas, porque estamos en una sociedad distinta, nueva. Ese es más claro en el caso del aborto, con el problema de que, por ejemplo, hay muchísimos casos que se recurren por desesperación, ¿no es cierto? Y que inclusive la Iglesia en el terreno personal los absuelve para que la persona no viva todo el día condenada. Y esto es un sistema de reparación humana que implica, ¿no? Ahora, el abortismo, digamos, yo creo que nadie lo sostiene directamente. Y entonces ahí hay una cuestión que hay que dialogar con la sociedad. El asunto es si políticamente es lo principal colocarlo como bandera. Porque puede ser que haya personas que propongan eso, pero no es una bandera
electoral, hoy, actual, no es que no sé, el grupo se organiza para eso. Si ocurre, ya veremos las formas de intervenir. Me parece, inclusive en el caso de la Iglesia Católica, tenemos muchos medios para poder discutir y conversar. Lo que dicen los obispos acá, ¿no? La Iglesia tiene que conversar con toda la gente, porque si no, también nosotros lo que hacemos es poner una línea de dirección en donde todos contra nosotros, ¿no es cierto? Nosotros tenemos la verdad, entonces todos los demás son unos malvados, nosotros somos la luz, ellos son las tinieblas, y con eso hacemos una pelea apocalíptica gravísima. Polarizamos. No nos damos cuenta que en el fondo nosotros con eso estamos atentando contra la vida, porque la sociedad se polariza y lo que hemos visto estos días, la violencia verbal, se desarrolla. Y yo no sé si en algunos casos, en unos países, esa violencia verbal fue violencia física, como hemos visto hace poco en Estados Unidos. Monseñor, lo que sucede es que muchas veces lo que vemos en estas campañas es poca caridad con el prójimo. La violencia verbal, violencia verbal no es de católicos ni de cristianos, porque la caridad con el prójimo empieza por tener un mínimo de compasión por el otro. Así es. Y hemos visto en esta campaña una serie de hostilidades utilizando la fe, que es lo más grave. Así es. Mira, en este caso yo te digo claramente, si Jesús, en el momento más grave de la acción, asesina a los seres humanos, aceptó el actuar con delicadeza y sencillez y paciencia, y murió en la cruz, ese es el camino con el cual, con el Evangelio, tenemos que actuar. Es decir, dando testimonio de que si pacificamos las relaciones, esto en un momento se va a entender y educamos a la sociedad a respetar la vida. Pero si nosotros, el Papa lo dijo una vez, si nosotros convertimos una cuestión que es de tipo educativo y de comprensión de la vida en forma profunda, que requiere un esfuerzo enorme de ayudar a las personas a comprender, estamos en una crisis educativa mundial terrible. El Papa ha dicho, hay que hacer el pacto mundial, ¿no?, educativo, que va en relación a lo global primero, pero a todo. Bueno, si no hacemos eso, nosotros convertimos la vida en bandera política, y con eso acentuamos las contradicciones que existen en la sociedad y nos convertimos en marxistas, curiosamente. Claro. ¿No? Ahora, la dignidad de las mujeres, un tema muy presente en esta campaña también, y muy importante, que se utiliza también para jalar cada uno agua para su molino, pero que algunos grupos señalan que la Iglesia Católica es la representación del patriarcado y que no respeta la dignidad femenina, que al contrario la aplasta, la somete, la interviene sobre los cuerpos de las mujeres. ¿Qué decir a estos grupos que también están presentes en nuestro espectro político? Mira, ese es otro problema educativo. Todo el tema de la mujer es un problema de costumbre, de concepción machista del mundo. Y eso no vamos a resolver con una ley o con una pelea política. Tenemos que ponernos de acuerdo en discutir y de ver el problema profundo que existe en la concepción que se ha enraizado en la historia, que ha hecho posible que el maltrato se resuelva. Dice, no, yo te amo y si tú no me amas, te mato. Entonces, así no vamos a ninguna parte. Entonces, eso es un problema también de educación. Y entonces, y educación inclusive en los propios que pueden decir no al tema de género. Yo creo que las teorías o los enfoques de género, hay mucha confusión todavía. Se necesita hacer un esclarecimiento de qué cosa es válido, por ejemplo, la defensa de la mujer, de otras cosas como el tema del cambio de sexo, etcétera, y todas esas cosas que han surgido con la ciencia ahora, ¿no? Ahora, en todo caso, son temas que tienen que debatirse, pero en un plano de ayudarnos a educar en el sentido humano más fundamental, en que ahora la humanidad tiene que situarse, porque estamos en una época de crisis y de pérdida de sentido.
y se cree que mi verdad es la verdad, ¿no? Bueno, lo que interesa en esto es afrontarlo de una manera tal, especialmente las religiones tienen un rol muy importante, de suscitar una comprensión profunda de las cosas. Entrar al terreno político es entrar en la superficialidad, porque el término político está muy marcado porque yo tengo que ganar, entonces verá cuántos gano, hago más propaganda contra esto. Inclusive en algunos gestos que he visto, algunos por ejemplo también han ofrecido un cierto arrepentimiento, ¿no?, del tema de la mujer, claro, eso da votos. Y puede ser que sea la persona o el partido sea una cosa contraria. Lo más importante allí es que a nosotros no nos corresponde como iglesia ni como religión entrar políticamente a través de la polémica preelectoral en esa pelea. Nos corresponde pulsar la situación y contribuir al consenso de la sociedad para que estos problemas se puedan resolver y afrontar seriamente, esclarecer. Ahora, monseñor, lo quiero llevar a otro tema también que tiene que ver con la defensa de la vida. Acá muchas personas me lo han dicho en estos meses y yo lamento tener que decir que creo que es verdad. Dice, aquí en el Perú si no tienes plata, te mueres. Y lamentablemente, para muchas personas que no pueden pagar un balón de oxígeno, que no pueden llamar a un médico, que no tienen más que un catre, un colchón, un poco de agua y un Panadol para atender a su familia, eso es la verdad de hoy. Esa es la verdad que los golpea. Y la pregunta es, ¿dónde estamos ahí? O sea, ¿por qué no estamos al lado de esa vida? Dice, oiga, la iglesia defiende la vida muy bien. ¿Qué pasa con la vida de mi enfermo? ¿Dónde estamos protestando por eso? Por ejemplo, eso es una cosa interesante, cómo se evita tratar cosas que son de justicia, ¿no? Tenemos que decir que, bueno, como iglesia ha habido, quizás uno de los mayores esfuerzos ha habido el ayudar en la cuestión de respirar, ¿no? Empezó con Iquitos y en varias diócesis se están haciendo esfuerzos porque haya, por ejemplo, estos laboratorios de generación de oxígeno, ¿no? Y eso me parece importante. Y el asunto de la injusticia con que se distribuye ha debido ser también más acentuado. Eso, por ejemplo, porque es un problema que si tú haces una campaña de solidaridad y si llamas a la atención a estas ventas, ¿no?, como pasó con las farmacias aquella vez, ¿no?, con las clínicas, ¿no? Una denuncia de ese tipo, profética, ahí la incidencia es clarísima. Y es más fácil que una cosa así pueda tomarse en cuenta, porque tú sabes perfectamente que eso no es motivo de ninguna campaña electoral. ¿No es cierto? Eso es motivo justamente de una humanidad que puede solucionar con una acción social injusticias concretas que están aconteciendo. Pero también es cierto que ahí también entra un problema educativo fundamental. Se han creado costumbres económicas egoístas que por principio el sistema las acepta. Tú tienes derecho a ganar. Y derecho a ganar puedes lucrar inclusive con la respiración de la gente. Y eso no, eso tiene que reglamentarse. Y ahí entonces todos tenemos que entrar seriamente en decisiones inmediatas que se pueden tomar, ¿no es cierto? Y ahí tenemos que ver la negligencia también de muchas autoridades que no han sabido intervenir. Y también, yo digo siempre, no corresponde solamente pedir a las autoridades cosas. Nosotros como iglesia sí podríamos tratar de favorecer desde las propias acciones que hacemos formas de organización para controlar eso, ¿no? Lo que pasa es que tú sabes bien que es otro problema social que no se ha tocado ni se ha enfrentado. ¿Cómo ayudamos a que el pueblo mismo se autoorganice autónomamente para que controle estas cosas? Vivimos una ruptura del vínculo social y la iglesia, por ejemplo, puede contribuir mucho a eso, a incentivar que la gente se aprenda a autoorganizar. Todavía ahorita con Cáritas hemos variado el trabajo. Todo lo que hagamos ahora será siempre con la propuesta de autoorganización de la gente para que peinemos todos los lazos sociales de los pueblos jóvenes, etcétera, que además la gente lo está haciendo. Hay que darle durabilidad a eso, ¿no? Claro, la gente se ha organizado para comer, monseñor. O sea, sí. las ollas donde no habían ollas, se han creado ollas ahora.
Y se está organizando la gente para comer. Y está bien, porque eso está sacando a la gente de una situación desesperada. Pero el problema más grave, creo que lo dijo Marco Arana, y es verdad, porque se ha verificado. En el Agustino muere el doble de gente que muere en San Isidro, Así con la es, misma enfermedad. Es eso es cierto. exactamente la misma enfermedad. ¿Y por qué? No es que no muera la gente en San Isidro, por supuesto que también muere, pero ¿por qué muere el doble en el Agustino? Claro, Porque no tienen acceso a oxígeno. así es, Es así es. tan Y, simple como eso. y no es, bueno, ahora ahí hay todo un problema del sistema sanitario que es totalmente construido a espaldas de la gente. Y eso nos lleva, por ejemplo, hoy día a tomar conciencia de que esas cosas que, por ejemplo, son urgentísimas para la sobrevivencia de los que vivimos en esta tierra hoy día y especialmente la mayoría pobre que existe, poder tratar justamente de unir esfuerzos. Tiene que haber una especie de pacto nacional, ¿no? Estas cosas que tú me presentas vienen también de una cosa que Carmen McEvoy hace unos días dijo, ¿no? Nos hubiera gustado en este proceso no solamente que compitieran, qué sé yo, sino que hubiera una reunión positiva de ver cómo podemos juntos, inclusive si después estaremos, digamos, cada uno en lo suyo, ganará cada uno el que sea más votado, cómo juntos podemos contribuir y cuál es nuestro aporte al proyecto nacional. Porque ese es un pueblo que está deseando desarrollar la promesa peruana. El tema de la promesa peruana que está en Basadre, ¿ya? Es todo un tema digamos, de utopía de las cosas que estaban en lo más profundo del pueblo. Yo por eso cito mucho a Luna Pizarro, porque sabiendo que los argentinos habían venido y luego venía el venezolano con colombianos, etcétera, para imponerla, no, pero en fin, era también una manera de hacer evidenciar que era una cosa americana, ¿no? De toda Sudamérica. Pero él dijo, la mejor manera de recibirlos es autoorganizarnos. Y con Sánchez Carrión empezaron, pero desde el norte hasta el sur, ¿no? Y esto es muy importante porque entonces allí se expresó en forma, como es el Perú, en forma diversificada, un acuerdo entre todos por construir el Perú que ansiamos. Y eso todavía se ha prolongado porque, claro, la intervención criolla después, la aristocracia y todo eso, como que se agarraron el poder y no obedecieron al anhelo más hondo de todos los pueblos que hicieron posible Junín y Ayacucho. Pero en esa época la iglesia, bueno, sí entraba en política, ¿no? Sí, es verdad, en esa época todavía no había la mayor distinción que hay ahora, pero es interesante, los sacerdotes, por ejemplo, podían intervenir y además Luna Pizarro fue tribuno, pero él mismo se da cuenta de que el mejor rol de la iglesia era la inspiración que desde su condición de pastor podía hacer, y cuando lo nombran arzobispo, hay una parte que todavía, Carmen Villanueva, por ejemplo, está haciendo el estudio ahora de Luna Pizarro arzobispo. Y lo que hizo fue inspirar y hacer que la iglesia pudiera, digamos, ayudar desde algo más hondo. Es que son dos niveles. Un nivel es el nivel político práctico y partidario. Hay el nivel político común. Y hay el aspecto prepolítico, que es el suscitativo de conciencia, de visión, de ánimo, que es el que nos corresponde más centralmente. El otro punto es un punto de conjunción y el otro es muy específico hacia los políticos. Entonces, en el punto de inspiración, nos une mucho más el Evangelio, y si nosotros, y eso le pido a mis sacerdotes y a todos, profundicemos en predicar las cosas prepolíticas, que son las más importantes, que son las cosas íntimas. No es que se entiende la moral también, la ética, pero se entiende la moral como normas, y de ahí se salta rápidamente a, entonces la norma es esta, hagan esto. Muy peligroso. La moral no es de normas, la moral es de actitudes, de visiones de fondo, que si las sabemos predicar, la gente en su conciencia va a atar cabos y cada uno puede dar soluciones creativas, ¿no? Restringir con una decisión específica la conciencia de una persona es anquilosarla. Es como reducirla a una criatura que hay que llevarla de la mano. En cambio, anunciar, digamos, inspiradoramente, presupone que yo confío en que el espíritu y la madurez de la persona
empezará a crecer y tendremos sujetos humanos dignos e interesantes. Y eso es lo que nos corresponde a nosotros. Formar personas a través de la predicación del Evangelio y no partizarse con nadie. De mí no escucharán nunca, voten por esto o por lo otro. Ustedes verán. No, Yo me jamás. salgo de lo que me salgo. Así es. A mí me enseñaron, tú te paras y te vas y regresas para el ofertorio, pero no Así tienes es. por qué escucharlo. Claro, En porque protesta. eso es una utilización del Evangelio. Y yo creo que, no sé si algunos hermanos, digamos, han aceptado eso, pero yo tengo que revisar la tradición de la Iglesia y la doctrina y cómo ha avanzado esa profundidad de presentación. Y mira, el cardenal Parolín no es cualquiera, es el secretario de Estado, ¿no? Claro, el problema, como siempre digo, es que los hermanos evangélicos no tienen, los pastores, la prohibición del derecho canónico de participar en política. Entonces, ellos sí participan activamente. Claro, eso es porque ellos, cuando fue la primera ruptura en la época, en el siglo XVI, los príncipes protegieron a Lutero, lo mismo que los reyes a los anglicanos y así, y crearon iglesias nacionales, pero que siempre fue un problema porque quedaron sometidos, ¿no?, a la influencia política. Y la iglesia en ese sentido fue sabia, hizo que el Papa dejara de ser gobernante, pero sí gobernante de la iglesia, y así universalmente mantiene la unidad en la tradición, el evangelio, la doctrina, el magisterio, la tradición y el evangelio. Y eso ha ayudado a que tengamos una mayor claridad de que no se mezclan las cosas. Se están unidas en la práctica porque pero las personas las unen. No es que es una unidad, digamos, de arriba para abajo. Y en ese sentido, eso se llama superar el integrismo. Claro. Que eso es lo que Nada de estamos viendo integrismo. ahora, son posiciones integristas, que la iglesia rechaza, ¿no? La iglesia hizo la distinción de planos y luego, con los últimos avances, hizo una integración, pero una integración libre entre el nivel, digamos, de salvación evangélica, en la salvación, digamos, espiritual, lo político que iba en el otro lado, que es más el día a día, la cuestión práctica de la política, y el medio es la humanidad. Nosotros contribuimos a lo humano, no hay relación directa con lo político, es a través de lo humano. Así es. Y si no Muy desarrollamos bien. lo humano, estamos fuera de la fe, pues. Monseñor, deberíamos hacer esto más que hacer clases, así para aprender qué es el integrismo, qué es el Así es, ecumenismo. así es. Deberíamos No, con hacerlo mucho más gusto, seguido. sí. Deberíamos tener Bueno, un programita de diálogos de tipo evangélico y teológico, ¿no? Vamos a me va a pensarlo bien. encantar. A mí me encanta el tema, usted sabe. Muy Excelente. bien, Abel, ¿tenemos alguna pregunta de nuestra audiencia en este momento? Sí, sí, Rosa María. En una homilía, Monseñor habló y contó una historia muy bonita, no sé si nos puede contar, sobre una monjita que tenía que ir al cerro a ayudar a las monjitas, pero dijo que se iba a quedar mejor haciendo oración sobre chapitas o frijolitos. Y esto sonó muy interesante, Monseñor. Hubo muchos comentarios. ¿Nos podría un poquito contar la historia? Ya, Porque esto trae el sí. tema de los cilicios, Y de las sí, sí, mortificaciones. sí. Ah, sí. Sí. La hermana, justamente la hermana superiora, le dijo: hijita, primero no te maltrates las rodillas, y además las necesitamos para que nos ayudes a subir al cerro y compartir con la gente. Creo que la mejor oración ahora es que subas al cerro con nosotros. Entonces, excelente. Bueno, sí, lo que pasa es que en la iglesia hay muchas escuelas espirituales, pero en algunas se pensaba que para poder vivir la fe se necesitaba, podríamos decir, hacer ciertos sacrificios especiales. Porque Jesús se sacrificó por nosotros. El asunto es que Jesús, el sacrificio que hace no lo busca, lo encuentra y lo acepta como signo de responsabilidad respecto a la imagen de Dios que tenía que revelar.
Si tenía que revelar a Dios amor, no podía escaparse ni podía eliminar a sus enemigos. Y entonces responsablemente le pide al Padre, si es posible, aparte de mí este cáliz, si es posible entonces que no sufra, pero sino que se haga tu voluntad, que es la de amar y de mostrar el rostro amoroso, ¿ya? Y no la mía, que es no quiero sufrir. O sea, Jesús no es ningún masoquista. Lo dijo el Papa hace poquito. Y esto es muy importante porque el masoquismo no salva, enreda, ¿ya? No lo digo por una persona que ha hablado de eso, lo digo en general, es una espiritualidad que existe, que está lo hemos dicho, ¿no? Por ejemplo, en la mentalidad, por ejemplo, de los milagros como figuras en forma de corazón que tienen que ser de plata o de oro. El Señor no quiere eso. Y eso está en los evangelios, y está en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Misericordia quiero y no sacrificios, ¿no? Ese texto está en Oseas, ¿no es cierto? Está en Isaías. A mí que tantos inciensos y tantos cebo de jebones y tanto humo, ¿por qué han venido a darme esta pateadura en mis atrios? Han venido a patearme, me están insultando. ¿Saben qué cosa quiero yo? Romper las cadenas de opresión, dar su pan al hambriento, liberar al oprimido, ¿no? Y si tú haces eso, tu luz nacerá en medio de ti. O sea, el amor es la luz. Entonces, es clarísimo. Entonces, ¿qué pasa? Que ese acostumbramiento a que si yo hago ciertos sacrificios voy a obtener, eso es una construcción de un sistema personal de salvación inventado por nosotros. Esas prácticas de piedad son todas invenciones nuestras o invenciones de algún director espiritual que me dice que haga eso. Que es como una especie de consejo un poco raro, ¿no? Que me da una persona. Qué sé yo, la Coti, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? La gata Liz, o esas esos antiguos nombres. Me dicen, bueno, para que te ocurre tal cosa, compra una cola de mono, fríela en sartén con ruda, ¿no? Y sale un humo, lo respiras y ya, entonces ya resulta que el entuerto se deshace. Ahora, monseñor, O sea, eso es una cosa mecánica, ¿no? Ahora, le pueden decir, monseñor, pero la Iglesia Católica sí tiene mortificaciones. Por ejemplo, uno no come carne en Viernes Santo. ¿Eso Mira, qué significa? claro, todos esos signos, ¿ya? Son signos, diríamos, que encarnan una situación que se solidariza. ¿Ya? Cuando dice, eh, em, mientras el novio esté con ustedes, ¿cómo van a ayunar? Tienen que estar en la fiesta. Llegará el día en que les arrebaten el novio, entonces ayunarán. Es un símbolo, ¿no? De solidaridad. Y entonces, en ese símbolo de solidaridad nos unimos al acontecimiento de Jesús, que es el Viernes Santo. ¿No es cierto? Entonces, no ayuno, ¿por qué? Porque el comer implicaba también un cierto goce, además de una necesidad. Yo me uno a quien ha muerto, ¿no? Diríamos, despojándome de todo por unidad con él, en el momento de muerte, pero no es todo el tiempo. Y entonces, el que se haya asociado la simbología del ayuno a Dios, se ha intensificado en forma exagerada, desde mi punto de vista, de decir que si tú le ofreces todo el tiempo sacrificios al Señor, Él va a estar contento. Eso es una espiritualidad que, bueno, yo respeto sí por una razón, que hay personas que la practican y no quiero decirle que con eso se va a ir al infierno, no puedo decir eso. Bueno, pues es una cosa quizás, digamos, no muy adecuada, pero en fin, si quiere hacerlo. Lo que sí me parece es que no se crea que eso obtiene la salvación ni el favor de Dios. No se compran indulgencias, monseñor. Ese es el asunto, no se compran. Y cuando se compraban, justamente, lo que hacía era todo lo contradictorio de la indulgencia, que es el amor. Indulgencia significa amor, entonces no tenía uno por qué estar acumulando ni hacer cantidades.
Y se usan expresiones hasta ahora que es necesario reformular y pensar. Lucrar las indulgencias, por ejemplo. Ajá. ¿No? Es una cosa un poco, o sea, el lenguaje nos traiciona porque es el lenguaje de la economía. Claro. ¿No? Pero el Papa de vez en cuando nos da indulgencia plenaria, o sea, ya, esa vale para Sí, todo. claro, pero no, lo que pasa es que lo que exime las indulgencias es muy complicado, ¿no? Pero Yo sé. es el perdón de la deuda que tendrías por lo que deberías por haber pecado o haber hecho algo que estaba mal. O sea, uno hace un mal, pero además del mal, que es perdonado, hay las consecuencias que se siguen de eso, que se derivan de todo tipo. Y que entonces esas también hay que eliminarlas. Entonces Claro, eso es la urgencia, ¿no? Eh, pero en todo caso, más allá del claro, detalle, porque la absolución perdona el pecado, pero no la culpa, ¿no es así es, cierto? así es. Y entonces hay que Mi, tener una mi fe, catecismo es, mi catecismo está bien, ¿eh? ortodoxismo, pero, pero simultáneamente, diríamos, hay que profundizar en una visión de perdón mucho más honda, porque de lo contrario, si todo el tiempo tenemos que expiar, la vida se convierte en un autosuplicio. Y entonces no, eso no es sano para nadie. Lo que hay que hacer es asumir las responsabilidades. Yo creo que la mejor manera de pagar la culpa es asumir la responsabilidad. A nosotros de chiquitos nos decían así, ya, ¿qué tanto rezas y qué tanto rezas? Ponte a atender tu cama y a barrer tu cuarto, ¿no? Mi mamá era tremenda en eso, ¿no? Y muy libre también para enseñarte la fe en el sentido de responsabilidad que tenemos. Uno de los problemas más grandes que tenemos en el país es la adolescencia irresponsable de la sociedad de los peruanos. Y haríamos más en vez de pedirles que hagan actos de piedad, que son prácticas de piedad, que cada uno asumiera su responsabilidad concreta y respondiera por lo que tiene que responder. Pero hay que decir también, por si acaso, para todas las personas que nos escuchan, que el Papa respeta mucho la piedad popular latinoamericana, al Así contrario, es. cree que ahí está la fuerza de la iglesia hoy. Claro, lo que pasa es que la piedad es más que las prácticas de piedad. Claro, Por ejemplo, a mí me parece que la relación íntima, personal de oración de nuestro pueblo es impresionante, ¿no? Cuando los campesinos en la sierra, ¿no? Que yo viví en Cerro de Paz con unos años, ¿no? Se acercan a la imagen y tú piensas que cuando dicen así, no está durando un yeso, no es cierto. Es que la imagen expresa la imagen de una persona en lo que alguna vez es transparencia de Dios, pues y es de Jesús mucho más, y en donde la oración es un hablar y contarle todas sus penas. Es algo, digamos, muy hondo porque esa persona, después de haber descargado todo, siente que su vida tiene una esperanza. Y esa persona va y se sube a la punta del cerro a trabajar, ¿no? A 4.000, 5.000 metros de altura a cultivar papa, ¿no? Con una fuerza y una esperanza impresionante, y cuida de sus hijos, y el sentido cariñoso desarrollado por esa relación. Entonces nosotros tenemos que cultivar y luego a partir de ahí relacionarla. Esa es una de las cosas que ha faltado mucho, ¿no? Falta evangelizar la religiosidad popular como pastores. Nosotros la usamos muchas veces para evitar hacer pastoral. Allá ponemos en piloto automático la religiosidad popular, ya que salga la procesión, no hay ningún problema. Y uno rascándose la panza en la casa. Cuando nuestra tarea fundamental nosotros es explicar, acompañar, ir poco a poco con los jóvenes, con las señoras, con las personas cuando están en dificultad, los enfermos, y aprender a decir la palabra adecuada. Muchas veces, por ejemplo, como entendemos que toda la gente donde ya es católica y ya tiene la religiosidad popular clara, entonces se confiesa, ya, entonces dos Padres Nuestros y tú reza, reza, reza. Y me despiden a la gente así nomás sin siquiera haberla escuchado. O una persona que me viene, que sé yo, he insultado a mi mamá. Bueno, pero ¿por qué? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué ha pasado en tu casa? Ah, no, ella no te preocupes, insultar no es tan grave, pecado venial, ya, pum. ¿No? Y todo está parametrado y todo es una cosa mecánica.
somos unos funcionarios. Y a mí, si el Papa me ha llamado, es porque me ha dicho, tienes que hacer que la Iglesia de Lima deje de ser una iglesia de funcionarios, de burócratas, que lo único que hacen es ganar plata cuanto más sacramentos reparten. Y eso, lo que pasa es que estoy 2 años todavía y me quedan 4. Entonces vamos a hacer manera, y yo creo que confío más en mis fuerzas en 4 años, que confío más que en mis fuerzas, confío en que el Espíritu va a trabajar todo ese tiempo. Y es difícil, pero yo ya voy sintiendo otro calor en los sacerdotes, ¿no? Y además ellos mismos han sido formados en rutina. Entonces tenemos que cambiar eso. Y eso poquito a poco se aprende. Y en eso sí te digo una cosa linda, la pandemia nos ha ayudado a pesar de todo. Porque cambiándonos la manera de relacionarnos, nos ha obligado a decir, pero ¿cómo llegamos a la gente? Es difícil, pues, ¿no? Entonces, las redes es una parte, pero por ejemplo ahora en la Semana Santa hemos combinado redes con situación familiar concreta. Y entonces, por ejemplo, esta noche, por ejemplo, la tarea es, empezamos la misa y en el momento del lavado de los pies, yo me voy a poner de rodillas. Y voy a decir, y ahora ustedes, en esta actitud, lávense los pies entre ustedes en casa. Y va a haber lavatorio de los pies en casa. No es lo mejor es siempre que el sacerdote lo haga como signo del servicio que la Iglesia da a toda, y estamos para servirlos. Pero si no lo podemos hacer, ¿por qué no hacer esto? Si además no es, en ese sentido no es un sacramento, sino un sacramental. Hasta el derecho lo puede permitir, como ha sido en el día de la ceniza, ¿no? Y bueno, y cada día tenemos una tarea sencilla, y además hay otra cosa muy importante. Estamos proponiendo que antes de comenzar la misa, unos 20 minutos, todo el mundo dialogue sobre lo que va a ocurrir. O sea, hoy día, por ejemplo, la tarea es ¿cómo está mi familia? ¿No? Por eso todo por el año de familia, ¿no? He creado tensión y he creado odio en mi casa, ¿ya? Cuando yo le lavo los pies, le pido, entonces vamos a hacer un gesto de perdón o es un gesto simplemente de recuerdo así, de folclórico, ¿no? Sino un gesto de real sencillez y humildad como la tuvo el Señor, ¿no? Y así nos vamos uniendo al misterio del Señor y vamos profundizando la religiosidad que tenemos. Y en ese sentido la idea es justamente recibir el legado que hemos tenido para poderlo actualizar y así durar en los tiempos. Si no se duran los tiempos, si se repiten mecánicamente las cosas, eso desaparece, porque no hay amor, pues, ¿no? Ahora, monseñor, usted tiene mucha imaginación, hay que decirlo, para usar símbolos, lo de las fotos en la catedral, las proyecciones contra la catedral. ¿Eso a quién se le ocurre? ¿A usted? No, eso se nos ocurre a los párrocos. El párroco que está vive con la gente, siempre creamos cosas nuevas. Mira, el monseñor Elías, que es un párroco excelente, ¿no? Él ha sido párroco en Comas 15 años, ¿ya? Y su parroquia es un cerro, es la parroquia del Señor de los Milagros. Él es el que hizo la famosa misa en donde el introito y la primera lectura la hizo arriba. Después, caminando con la gente, iba bajando. Y la misa terminó abajo, con el altar y con toda la gente reunida, acogida y en peregrinación. Bueno, nosotros hay 1000 formas de celebrar. Lo que pasa es que estamos muy centrados en que todo debe ser en la iglesia, con todas las características, etc. Pero tenemos que poner en condiciones que ya la situación misionera es una situación distinta a la que tenemos, por ejemplo, en Lima. ¿Y cómo celebras tú en la selva, si no es con la naturaleza, en medio de la naturaleza? ¿Y cómo celebran los shipibos? ¿Cómo celebran los aguarunos? Ahora se llaman Aguajún, ¿no? Aguajún. Los aguajunes, ¿cómo celebran? Celebran en medio de la naturaleza, la intemperie, ¿no? Y en ese sentido, ya te digo, la Iglesia ha aprendido en la misión a poder prolongar en el tiempo la Iglesia, porque le da un mensaje adecuado en cada situación, en cada cultura, en cada época. Y tenemos que ser más pastorales, por eso. Pero, monseñor, se nos acaba el tiempo, lo hemos abusado una hora de usted, ya, de acuerdo. Pero Abel va a querer, y yo también, que por favor nos dé una bendición a todos, porque es lo máximo que vamos a poder conseguir en esta Semana Santa.
Y me encanta porque lo primero que hizo el Señor es bendecir a la humanidad y luego bendecir a Abraham, ¿no? Siendo un pobre diablo y estaba, digamos, por irse a la tumba ya. Y le dice, tú seas una bendición, en ti se bendecirán todos los pueblos de la tierra, que significan prosperarán, crecerán, ¿no? Y crecerán con el amor del Señor, que siempre estará junto con ustedes, ¿no? Bien. Padre bueno, bendice a todos nuestros hermanos de todo el país que escuchan Radio Santa Rosa. Ayúdanos en esta Semana Santa a tener un tiempo profundo de encuentro contigo, para que ayudes a nuestra conciencia a deliberar los temas más difíciles que tenemos para nuestro país, que lo hagamos con total libertad, sin miedo, y obedeciendo tu voluntad como Jesús te dijo, que se haga tu voluntad y no la mía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buena Semana Santa y feliz resurrección para todos. Feliz Pascua. Así Feliz es. Pascua, muchísimas gracias Monseñor, Rosa por María, haber estado. antes Sí, que se retire, Monseñor, Sí. permítanos saludarlo porque hoy día se celebra el Día del Sacerdote, ¿no? Día de la Sí. institución del sacerdocio. Saludar en Monseñor a todos los sacerdotes de nuestra arquidiócesis de Lima y de todo el país, de todo el mundo. Hoy Día del Sacerdote. Así que felicidades, Monseñor. Hoy día es el día del sacerdote. Jesús lo instituyó entregando su vida, y que esto también nos sirva a todos para tener buenos servidores, buenos pastores. Recen por los pastores, que tenemos una enorme necesidad de que el Espíritu los llene de fuerza y de creatividad y puedan ayudarnos para caminar a todo el pueblo. Muchas gracias, gracias Rosa María. gracias Monseñor. Gracias, Nos vemos muy pronto. Gracias por estar con gracias a nosotros. ti. Hasta luego. Vamos a ver el video que Monseñor nos mandó, que es tan bonito. Quien ha dicho que Jesús no sale este día Jueves Santo y Viernes Santo a las calles. Así que, Rosa María, nos vamos a ir dejando este video. ¿Qué te parece? Ya, Rosa María. Muy bien. Bueno, que tengas un buen Jueves Santo, Rosa María. Mañana un día de reflexión. Radio Santa Rosa va a estar transmitiendo todos los actos desde la Qué Catedral de bonito. Lima. Tenemos la misa esta noche, tenemos las 7 palabras también mañana. Todo vamos a estar transmitiendo hasta la resurrección del Señor. Así es, Rosa María. Así Así que, esperamos. Monseñor, muchísimas gracias. Gracias. Felicidades. Gracias Gracias a Monseñor. ustedes. Mil gracias por estar juntos. Una alegría enorme. Chao. Adiós. Mil Chao, gracias. Rosa Chao, chao. María. Chaucito. Bien, Rosa María, cuídate mucho. Chao. ¿Quién ha dicho esas historias? ¿Que el Cristo este año no sale? Si está vestido de blanco, de azul o de verde en los hospitales. ¿Quién dice que el Nazareno no puede hacer penitencia si están todos atendiendo a enfermos en las urgencias? ¿Cómo que Jesús caído no saldrá el miércoles santo? Mírale tú en nuestros médicos que caen rendidos, exhaustos, con humildes sireneos, ayudando a cada paso, celadores, enfermeras, administradoras, codo a codo sin descanso. Igual que en la borriquilla, pasó Jesús por la tierra. Así nuestros héroes camioneros pasan las noches en vela para abastecer mercados de barrio, farmacias, tiendas. El ejército, la policía patrullan calles desiertas y no están con sus familias, sino cuidando a las nuestras. Y lejos de las ciudades, Jesucristo está doblado sobre los surcos de la tierra. Se asa la mar en un barco, tiende cables, cava pozos y pastorea ganado. Nadie diga que el Señor no está en las calles presente, cuando en las iglesias solitarias los sacerdotes celebran misa diariamente. Nadie diga que el cautivo no va a salir este año, mientras haya una voz buena llamando al que está encerrado. Nadie diga que el gran poder no va en su anda, cuando tantas vidas orantes se ofrecen y aman. Con cansancio en la mirada, con buen humor, sin fallarnos,
También Cristo está presente en cualquier supermercado, reponiendo estanterías o a pie de caja cobrando. Jesús viene en un camión de blanco y verde pintado, recoge nuestros desechos y se va sin ser notado. Cuando veo a tanta gente que a los suyos ha enterrado, siento que también salió la piedad del barrio bajo, la Virgen de las Angustias con su Hijo en el regazo. Y aunque a todos nos asuste el pasar por el sepulcro, ahí está la fortaleza de aquel que ha vencido al mundo. Tal vez no haya procesiones con imágenes talladas, pero ya ves, Cristo sale al encuentro de tu vida, en 1000 rostros escondidos, sin cirios y sin campanas, que aunque no haya procesiones, seguirá oliendo el incienso que pone su gente buena. El amor salta las tapias, el corazón no se encierra, será una Semana Santa más que nunca verdadera. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.